Bien, queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Estamos transmitiendo desde la Alcaldía Milpalta. Estamos en el barrio de Santa Marta, número 3, provisional, sobre la avenida Zacatecas. Por si alguien gusta visitarnos, son bienvenidos. Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Siervo de Cristo. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 4, versos del 12 al 13. Colosenses capítulo 4, versos del 12 al 13. Muy bien, puestos de pie todos, por favor. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versos del 12 al 13. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de Epafras y nos va a decir cosas muy importantes, así es que presten atención. Ya saben, pone el propósito de que pues se entienda en su totalidad esta palabra. Dice así el apóstol Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Oramos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más estamos aquí ante tu presencia, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a recibir este alimento espiritual, Señor, para que seamos eso, personas espirituales, personas que son maduras en la fe, Señor. Queremos ser esos discípulos, esos siervos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacerlo, Señor, con hechos, no solamente con palabras. Te doy gracias por mis hermanos que disponen este tiempo, Señor, y que están en un mismo sentir. Ayúdanos a comprender esta palabra tan hermosa, tan maravillosa, Señor, que tú nos has dejado escrita en la Biblia, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos también en gran manera, Padre bendito, edifícalos. No permitas que después de que termine este culto, Señor, pues se vayan o queden igual en casa, o los que se vayan de aquí, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muy bien. Si bien recuerdan, la semana pasada vimos 3 ejemplos, los cuales son dignos de imitar, como el ejemplo de Aristarco, quien con hechos demostró ser un verdadero siervo de Jesucristo. Demostró con hechos ser un excelente colaborador del apóstol Pablo. Colaboró con él, sirvió con él codo a codo. Y esto, pues, nos demuestra que en realidad fue una persona que servía a Dios. Por eso el apóstol Pablo le llama siervo de Dios. Vimos que fue un verdadero amigo, con el cual Pablo pudo contar en todo tiempo, tanto en las malas como en las buenas. Epafras fue el amigo que pues todos queremos tener o que todos debemos de ser. También vimos el ejemplo de Juan Marcos, es decir, si alguna vez nosotros le llegamos a fallar a Dios, debemos de arrepentirnos, como lo hizo Juan Marcos. Debemos corregirnos y pedir perdón a Dios por nuestras fallas y levantarnos en el nombre de Jesucristo y seguir firmes en la fe. También debemos de imitar el ejemplo de Jesús llamado el Justo. Debemos imitarlo y colaborar con nuestros pastores para que el reino de Dios se establezca en el corazón, se establezca en la vida de muchas personas que aún no conocen a Jesucristo. Vimos también que si tenemos oportunidad, pues sin temor alguno, debemos de abrir las puertas de nuestros hogares
para que ahí se enseñe la palabra de Dios. Esto fue lo que aprendimos la semana pasada. En los versos de despedida del apóstol Pablo, donde aparentemente no tienen gran mensaje, pero hemos comprobado que contienen mensajes muy importantes. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, por lo cual pues no tienen desperdicio alguno. Bien, pues hoy vamos a continuar con estos pasajes en los cuales encontramos los saludos finales de despedida del apóstol Pablo hacia los colosenses. Vamos a analizar el verso 12, el cual comienza diciendo lo siguiente. Vamos a darle lectura nuevamente. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por medio de esta carta, el apóstol Pablo le está haciendo llegar a los colosenses los saludos de Epafras, acerca del cual les dice que es uno de vosotros, es decir, les está diciendo, es uno de los suyos. Y esto nos ayuda a entender que Epafras fue un gentil nativo de Colosas. Él era colosense. De hecho, Epafras fue el que llevó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los colosenses por primera vez. Epafras fue el fundador y pastor de la iglesia de Colosas. Si bien recuerdan, el apóstol Pablo ya nos habló de esto en el capítulo 1 del verso 4 al 8. En esos pasajes vimos que Epafras viajó desde Colosas a Roma. Hizo un viaje de aproximadamente 2,000 kilómetros. A veces lo hizo a pie, a veces lo hizo por barco, a veces lo hizo en caballo o como se pudiera. Recuerdan que comentamos que no es lo mismo de hoy en día. Hoy en día pues agarras un taxi, te vas al aeropuerto, te montas en un avión y vas a otro continente incluso, ¿no? En cuestión de horas. Pues en aquel tiempo no era tan fácil. El esfuerzo que hizo Epafras fue un sacrificio que le costó, pero que lo hizo voluntariamente y por amor a nuestro Señor Jesucristo y a sus hermanos. Entonces, Epafras viajó de tan lejos, hizo un viaje tan largo, para informar personalmente al apóstol Pablo de algunos problemas que habían surgido dentro de la iglesia. Entonces, Epafras necesitaba el consejo del apóstol Pablo, necesitaba la guía de Pablo. Sabemos que Pablo, pues, tenía mucha más experiencia que él, ¿no? Mucho más conocimiento. Entonces Epafras necesitaba que Pablo le dijera qué es lo que necesitaba hacer para corregir algunas herejías que algunos falsos maestros ya habían introducido, comenzaban a introducir dentro de la iglesia. Por ejemplo, si bien recuerdan, hablamos de los gnósticos. ¿Sí se acuerdan? Bien, pues los gnósticos, ellos enseñaban que Jesucristo no era Dios. Eso es lo que ellos enseñaban, no lo aceptaban, no lo reconocían, renegaban de la divinidad, ¿no? También enseñaban que se debía de adorar a los ángeles. O los judaizantes, de los cuales también hablamos en su momento. Ellos querían judaizar a la iglesia y ya enseñaban que los cristianos, para ser salvos, aparte de creer en el evangelio de Jesucristo, pues los cristianos debían guardar la ley de Moisés y debían circuncidarse y debían celebrar todas las fiestas judías, debían abstenerse de ciertos alimentos y de ciertas bebidas, etcétera, etcétera. En respuesta a todo esto,
El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas, a través de la cual se encarga de corregir esos problemas doctrinales, se encarga de corregir esas herejías. Y Pablo lo hizo con el propósito de que los colosenses no fueran a desviarse de la verdad y fueran condenados eternamente. A estas alturas nosotros ya sabemos a dónde nos conduce un evangelio falso. ¿A dónde nos conduce? A la perdición, al infierno. Es así de grave, no es cualquier cosa. Bien, entonces este fue el motivo por el cual Epafras viajó hasta la ciudad de Roma. Pero no lo hizo solamente para informar al apóstol Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia. También lo hizo porque estaba preocupado por el apóstol Pablo. Y no solo Epafras, sino toda la comunidad cristiana de Colosas estaban preocupados, estaban angustiados por el apóstol Pablo, porque lo amaban. Pablo gozaba del respeto y cariño de los colosenses. Estaban preocupados por él. Ellos sabían que el estar preso en una cárcel romana pues era algo muy desagradable. Sabían que el apóstol Pablo se la estaba pasando mal en esos momentos. Entonces, Epafras fue a visitar al apóstol Pablo no solamente para pedirle consejo, sino que también lo hizo para consolarlo, para animarlo, para decirle: Pablo, estamos contigo, no estás solo, querido hermano. Lo hizo para demostrarle su apoyo, para demostrarle el amor que tenía por él en Cristo Jesús. Y como dije, no solamente él, sino toda la comunidad de Colosas, toda la iglesia. Pero resulta que cuando él llega allá a Roma, pues termina siendo preso. Terminó junto con Pablo en la cárcel. Fíjate lo que dice, ve ahí a Filemón, versos 23 y 24. Filemón, versos 23 y 24. Aquí está hablando el apóstol Pablo y se dirige a Filemón y le dice lo siguiente: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, de ellos ya hablamos, ya los mencionamos, y continúa mencionando a Demas y Lucas, mis colaboradores. Todas estas personas estaban con el apóstol Pablo en el momento en que escribe esta carta. Entonces, miren, presten atención. Hermana querida, si no lo encuentran, vuelvan a prestar su atención aquí, no continúen buscándolo. Cuando el apóstol Pablo dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, es claro que Epafras estaba preso con él en esos momentos. Es muy claro el verso, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. No se nos dice exactamente cuál fue el motivo por el cual, pues, terminó preso junto con Pablo. Pero al decir, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, entendemos que no fue por ser un delincuente, no fue por haber cometido algo indebido, no robó, no mató, no secuestró, no hizo nada que fuera de la ley, ¿no? Que estuviera fuera de la ley. Entonces, entendemos que fue por predicar a Jesucristo, fue por predicar las buenas nuevas de salvación. Ese fue el motivo por el cual encarcelaron también a Epafras junto con Pablo. Seguramente en los días que este hombre estuvo en Roma, pues ocupó bien el tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se puso a predicar las buenas nuevas de salvación. Fue sorprendido por los soldados romanos, por las autoridades romanas, y lo apresaron. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Es por eso que ahora en esta carta, pues encontramos a Epafras preso con Pablo. Recuerden que el propósito era de que Epafras viajara de Colosas a Roma, le informara al apóstol Pablo y volviera con las noticias. Pues en esos momentos no iba a poder.
de eso, de regresar con esa carta, ¿se acuerdan quién la llevó? Tíquico y Onésimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Epafras en esos momentos estaba preso con el apóstol Pablo. Bien, continuamos. Ahora presta atención en la forma en la cual el apóstol Pablo describe a este hombre, diciendo lo siguiente. Volvemos al verso 12 ahí. Os saluda Epafras. Ya vimos que le mandó saludos a los colosenses, el cual es uno de vosotros. Ya vimos que era un colosense, de nacionalidad de Colosas. Y fíjate cómo lo describe, siervo de Cristo. No como líder, no como coach, no como nada, sino como siervo de Cristo. Eso nos debe de llamar la atención, ¿eh? A veces esos detallitos pasan desapercibidos de cómo el Señor los llama y qué fue lo que instituyó Dios. Instituyó siervos. Entonces, aquí lo describe brevemente. Le llama siervo de Cristo, pero lo hace más ampliamente en los versos que les decía. Vayan allá al capítulo 1, versos del 7 al 8. Desde el 4 lo empieza a describir. Y Pablo ahí pues está diciendo acerca de Epafras que él fue el que les llevó el evangelio de Jesucristo, que él fue el que se los predicó por primera vez, que él fue el que le dio las noticias de cómo estaba la iglesia, de cómo iba creciendo el evangelio, de cómo se comportaban los hermanos, del amor, de la fe, de los frutos del Espíritu Santo que se podía encontrar en ellos. Y le dice ahí en el verso del 7 al 8, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que los colosenses habían aprendido de Epafras. De Epafras, a quien Pablo aquí está describiendo como su consiervo amado. ¿Qué significa eso? Que trabajó, que sirvió junto con el apóstol Pablo codo a codo. Y lo describe también como un fiel ministro de Cristo. ¿Qué significa eso? Que fue un pastor, un hombre que fue pastor de esa iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Fielmente, fiel ministro de Cristo. Es decir, desempeñó su trabajo como pastor, pero de una forma excelente, de una forma correcta. Y también en el verso en el 12, ahí lo describen como siervo de Jesucristo. Pablo describe a Epafras de una forma admirable. ¿Sabes por qué? Por su firme compromiso con el Señor Jesucristo y por su labor como ministro de la palabra, como siervo de Jesucristo. Ministro significa servidor y siervo significa, pues, prácticamente lo mismo. Esclavo significa sirviente, significa criado. El ser nombrado por Dios de esta manera es un privilegio enorme, ¿eh? Es algo maravilloso, que pues en realidad muchos no valoran, como que se les hace muy bajo, ¿no? No han entendido. Mira, como verdadero siervo de Jesucristo, Epafras servía a Jesucristo y servía a sus hermanos. Él siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no lo encuentras en ningún pasaje así que la gente le estuviera sirviendo a Él. Él servía, Él vino para servir, no para ser servido. Nos puso ese ejemplo y estos hombres seguían al pie de la letra este ejemplo. Servían a Dios y servían a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y ¿sabes qué? No lo hacían por imposición. Epafras servía por agradecimiento a lo que Jesucristo hizo por él en la cruz del Calvario. Él estaba consciente de eso, de lo que costó ese sacrificio. Él estaba consciente que Jesucristo derramó su sangre preciosa para que sus pecados le fueran perdonados,
para que a través de ese sacrificio recibiera la salvación y la vida eterna, lo cual no tiene precio. Este hombre lo entendía y lo agradecía y lo demostraba, ¿cómo? Sirviéndole a Jesucristo y a sus hermanos. Amén. Estos versos nos hacen ver la importancia de encontrar modelos de referencia en nuestra vida, tal y como lo hacían los colosenses al seguir las enseñanzas de Epafras, al seguir su ejemplo. Pero tristemente, muchos pastores, y no solamente los pastores, sino también muchos creyentes, no siguen este ejemplo. Muchos pastores que se dicen siervos de Cristo no lo son. Se anuncian como siervos de Jesucristo, pero no lo son. ¿Sabes por qué? Porque en vez de servirle a Jesucristo y a su iglesia, se sirven de Cristo y de sus hermanos, se sirven de su iglesia. De hecho, hoy en día, el título de siervo o de pastor a muchos no les gusta. Como les estaba diciendo, se les hace como muy bajo. No, yo no estoy conforme con el titulillo de pastor, menos de siervo, que significa esclavo. ¿Qué pasó? Yo no soy ningún esclavo, yo no soy criado de nadie. Hoy muchos mentirosos se hacen llamar apóstoles o profetas, o líderes o coach. Nosotros sabemos que los ministerios de apóstoles y profetas ya no están vigentes. Esas personas cumplieron con su ministerio, lo hicieron satisfactoriamente y ya no hay, ya no existen. No me voy a ampliar en eso porque ya hemos hablado muchas veces, pero ese ministerio ya no está vigente. Entonces hoy, pues, personas que desobedecen a la palabra de Dios se siguen poniendo estos títulos: apóstoles, profetas o líderes o coach. El líder, el coach, pues son esas personas que gobiernan, ¿no? Los que mandan y ordenan, y los hermanos tienen que obedecer sin decir nada. Ah, lo dijo el líder. Él es la cabeza, no él es el que manda. ¿Cómo les llama aquí la palabra a las personas que sirven? Siervos de Cristo. No líder, no coach, ni apóstol ni profeta hoy en día. Estas personas usan estos títulos para reclamar privilegios, para tener una posición especial, para reclamar una autoridad absoluta, para sentirse superiores a todos los demás y para que todos les sirvan sin que digan nada. Mira, los verdaderos apóstoles de Jesucristo, es cierto que usaban el título de apóstol, pero lo hacían de una forma amorosa, con humildad, con mansedumbre. ¿Los apóstoles y profetas de hoy en día lo hacen de esta manera? No. Lo usan para sentirse superiores. Incluso vemos que permiten que la gente los endiose. Llegan a sentirse semidioses. Los ingratos hasta aparentan poderes que en realidad no tienen, ¿no? Sabemos cómo con un soplido se quitan su saco y tumban a toda la iglesia. Son verdaderas payasadas, son herejías. Ni los apóstoles de Jesucristo hicieron eso. Bueno, entonces no lo hacen de una forma humilde y en mansedumbre como lo hacían los verdaderos apóstoles. No encontramos a ninguno de ellos en el Nuevo Testamento reclamando una autoridad absoluta, ni reclamando privilegios, ni alguna posición especial, como lo hacen los falsos apóstoles y profetas modernos, a los cuales los encontramos en iglesias, principalmente de corte carismático, pentecostal o neopentecostal. Estas personas están desviando de la verdad a la iglesia de Jesucristo. Lo están haciendo con sus falsas doctrinas, como la doctrina de la prosperidad. Son muchas más, pero esta en específico es una de las que está causando más daño. Y con esta doctrina de la prosperidad abusan de las personas pidiendo diezmos, ofrendas especiales,
siembras, pactos, primicias y otras tantas artimañas que estas personas usan. ¿Para qué? Para quitarle el dinero a las personas. Lo que motiva a estas personas a hacer estas cosas es su avaricia, es su codicia y no la salvación de las personas. Eso es lo que menos les importa. La Biblia es muy clara y dice que estos falsos siervos de Jesucristo y todos los que creyeron en ellos, en su momento darán cuentas ante Dios. ¿Por qué? Porque también su avaricia los arrastró a lo mismo. En cambio, Epafras no hacía nada de esto. Él fue un verdadero siervo de Jesucristo y lo demostró ayudando y sirviendo a los demás. Hay una gran diferencia. Algo más que Epafras hacía por los demás. Mira lo que continúa diciendo la siguiente frase, ahí mismo donde estamos en el 12. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Era un cristiano de oración y mientras estuvo preso, aprovechaba bien el tiempo y lloraba por sus hermanos los colosenses. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía encarecidamente, es decir, oraba intensamente, en ruego y súplica, y no decretando y declarando como lo hacen los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy en día, quienes junto con sus seguidores siempre están orando. ¿Pero por qué? Por cosas materiales y no por cosas espirituales como lo hacía Epafras. Epafras oraba para que sus hermanos se mantuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora lo que vemos aquí, que Epafras no solamente oraba por la congregación que él pastoreaba, sino que también oraba por todas las demás iglesias. Mira lo que dice el verso 13, chécalo. Ahí donde estamos. Colosenses 4, verso 13. Dice así, hablando de Epafras, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Como bien saben, la oración es un tema fundamental. De hecho, la oración es una de las características que identifican a un cristiano verdadero, como lo fue Epafras, quien siendo un hombre espiritual, siempre estaba orando no solamente por todos los miembros de su iglesia, sino este pasaje nos dice que oraba por todas las demás congregaciones. Eso es algo hermoso, es algo bonito. Oraba por todos. Y de eso está dando testimonio el apóstol Pablo. Ahora, volviendo al verso 12, ahí vemos que oraba por algo específico, diciendo lo siguiente: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En primer lugar, aquí vemos que Epafras oraba por firmeza. Epafras oraba para que Dios ayudara a sus hermanos y los fortaleciera. ¿Para qué? Para que se mantuvieran firmes y sin moverse en la fe que habían depositado en Cristo Jesús. Este ejemplo lo debemos de seguir todos nosotros. Es necesario que oremos los unos por los otros. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a permanecer firmes y sin movernos en la fe en medio de las pruebas, luchas y tentaciones a las cuales nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Como bien saben, muchos hermanos, por no estar firmes en la fe, cuando vinieron las aflicciones, cuando vienen las pruebas, cuando
tuvieron el problema con el hijo, con la esposa, con el vecino. ¿Qué pasó? Fueron vencidos con facilidad. ¿Por qué? Por no estar firmes en la fe. Y hoy se encuentran apartados de Dios y apartados de la iglesia. Pues uno sin querer se entera de las cosas. Algunos de los hermanos se volvieron a las iglesias de las cuales vinieron huyendo. Aquí conocieron la verdad. Incluso hasta lloraban. Daban gloria a Dios por haber encontrado una iglesia donde se predica la verdad. Ustedes escuchaban esas pláticas. ¿Y dónde están esos hermanos? Volvieron a esas iglesias donde están conscientes que se les predica la mentira. ¿Por qué no volvieron aquí? ¿Por vergüenza o tal vez por ser orgullosos? No, pues nos van a llamar la atención o no sé qué piensan. Pero prefieren seguir en esas iglesias donde saben que esas doctrinas al final de cuentas los van a conducir a la perdición eterna. Pero ahí están los hermanos. Otros, pues se han vuelto al mundo. Pues están enojados con Dios porque Dios no les hizo el favor tal y como ellos querían, porque Dios no les respondió sus oraciones bajo sus términos, bajo sus tiempos, y la tomaron contra Dios. Y hoy se encuentran pecando, se encuentran viviendo una vida como la vivían antes de conocer a Cristo. ¿Eso nosotros lo sabemos o no? A veces los encontramos, los invitamos, les volvemos a decir que vuelvan a la iglesia, pero prefieren seguir en el mundo. Bien, pues antes de que sea demasiado tarde, pues nuestro deber es orar por ellos. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que pidan perdón, para que vuelvan al camino del Señor y vuelvan a permanecer firmes en la fe, firmes en Cristo Jesús, y también para que maduren espiritualmente y se den cuenta de que el cristianismo es algo muy serio, no es un juego. El cristianismo requiere una entrega total, requiere compromiso. Les mencionaba de los hermanos que se han ido, ¿no? Así comienzan por no darle seriedad a las cosas de Dios y no asisten a la iglesia por cualquier tontería, que porque amanecí cansado, que porque amanecí desvelado, que porque hoy tengo que trabajar, que porque tengo que atender mi negocio, que porque va a venir visita, que porque va a venir mi mamá. Por el amor de Dios. Y así comienzan, se les empieza a hacer costumbre. Llegan tarde, vienen de vez en cuando. Al último van a padecer un enfriamiento espiritual del cual tal vez no se van a volver a levantar. Imagínate si nuestro Señor Jesucristo viene y encuentra a estas personas haciendo lo que no deben de estar haciendo. Durmiendo porque se desvelaron, porque tuvieron fiesta, porque no tengo ganas de ir a la iglesia el día de hoy, no siento ganas de orar. A lo mejor ni se sienten mal, nada más que ellos solitos llenan su cabeza de malos pensamientos. Es que no me siento muy bien, cuando se sienten más que bien. Es que esto, es que el otro. Nada de eso los justifica ante Dios, ¿eh? Deben de estar conscientes de que lo que está en juego es su salvación, la salvación de su alma. Pues nosotros debemos de orar. Los unos por los otros, también por nosotros, porque el apóstol Pablo es muy claro al decir, ¿no? Quien piensa que está firme, pues tenga cuidado, porque también te puedes caer. Amén. Nosotros también estamos expuestos a eso. Siendo sinceros, todos sentimos eso en un momento, ¿no? Los domingos, yo ya amanecí muy cansado, amanecí desvelado. Es cierto, puede que sea verdad, pero pues ahí es donde nosotros decidimos si obedecemos a la carne o obedecemos a Dios. Yo muchas veces he amanecido así, pero digo en el nombre de Jesucristo,
me voy a parar. Señor, fortaléceme, dame las fuerzas que necesito y voy a predicar tu palabra. Y lo quiero hacerlo bien, a mi capacidad, como yo pueda, pero lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con gratitud. Y te paras, te echas tu baño, te tomas tu cafecito y listo. Y cuando pues ya cumples con tu deber como cristiano, viene una satisfacción enorme. Y viene la bendición de Dios porque estás haciendo lo que Él te está mandando, no lo que la carne te está diciendo que hagas. De esa manera estás demostrando que amas a Dios, que eres un verdadero cristiano. Ahora, cuando el pastor les llama la atención y lo hace conforme a la palabra de Dios, hay muchos que se molestan. Pues es que el pastor no entiende que yo tengo que atender mi trabajo, que tengo que atender a mi nieto, que tengo... O sea, ¿eso crees que te justifica ante Dios? No. De ninguna manera. En todo caso, deberían de reclamarle a Dios. Ustedes saben que Dios no forza a nadie. Con Dios nada más hay de dos. O con Dios o con Satanás. Es así de sencillo. Dios nos pone la verdad y la mentira, la vida o la muerte, y tú decides. Señor, decido entregarte mi vida plena y totalmente, y lo hago voluntariamente. O puedes hacer lo contrario, pero no estés jugando. A Dios no le gusta eso, a Dios no le gustan los tibios ni los fríos. Es así de sencillo. Bien, entonces es por eso que nosotros estemos orando los unos por los otros por firmeza, para que no nos llegue a pasar eso, ¿de acuerdo? Amén. La segunda cosa por la que Epafras oraba por sus hermanos era por perfección, para que fueran perfectos. Acerca de la perfección, muchos piensan equivocadamente que no se puede alcanzar la perfección. Si no se pudiera alcanzar, pues sería inútil que Epafras estuviera orando por perfección. ¿No les parece? Amén. La Biblia enseña que sí se puede llegar a ser perfecto. Es claro, tenemos muy claro que no como Dios, porque Dios es perfecto en toda la extensión de la palabra. Él nunca se equivoca, nunca comete ni el más mínimo error, nunca falla, nunca ha hecho nada indebido, ni voluntariamente ni involuntariamente. En cambio, todos nosotros nos hemos equivocado, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, hacemos cosas indebidas, a veces involuntariamente, a veces sin querer. Entonces, ¿cómo es que podemos alcanzar la perfección? Mira lo que dice Hebreos 10:14, búscalo. Hebreos 10:14 dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario, y dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario, fuimos santificados, fuimos lavados, fuimos justificados. Y esto nos hace perfectos, pero es gracias a Jesucristo. Todos los méritos le pertenecen a Jesucristo y no a nosotros. Eso nos debe de quedar muy claro. Bien, pues a pesar de que nosotros ya fuimos hechos perfectos por el sacrificio de Jesucristo, de todos modos a nosotros se nos manda a buscar la perfección por nosotros mismos. ¿Y sabes cómo se busca la perfección? ¿Cómo debemos de buscarla? Muy fácil. Dejando de practicar el pecado. El pecado ya no debe de ser una práctica en nuestra vida, en nuestra nueva vida como cristianos. Pero si llegamos a pecar, no debemos de negarlo, no debemos de tratar de justificarnos con argumentos infantiles que no nos justificarán delante de Dios.
¿Conoces a alguien que hace eso? Sí, hay muchos que se dicen cristianos, que conocen la palabra de Dios y vemos con tristeza que a ellos no les importa que Dios condene el pecado y a quienes lo practican y tratan de justificarse. Es que la carne es débil, la misma Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese verso no es para que tú trates de justificarte, es una alerta roja para que no lo hagas. Entonces no debemos de hacer eso. Perdón. Lo que sí debemos de hacer si llegamos a pecar es arrepentirnos, reconocer que pecamos. Necesitamos confesar nuestra maldad y pedir perdón y apartarnos del pecado. Mira, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. A ver, vamos a leerlo. Desde Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, fíjate lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y fíjate lo que dice ahí en el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es muy clara la palabra, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros como cristianos hacemos esto, somos considerados como perfectos por Dios mismo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que Dios está demandando de nosotros. Esta es la perfección que Dios demanda de los cristianos y que todos nosotros debemos de buscar. ¿De acuerdo? La tercera cosa por la que Epáfras oraba era para que sus hermanos estuvieran, ¿qué dice ahí? Completos en todo lo que Dios quiere. Ahora presta atención, estar completos en Cristo no significa que no nos falte nada de lo material, como enseñan los falsos apóstoles y maestros de la prosperidad. Ellos enseñan torciendo esta palabra, y aquí dice la palabra que necesitamos estar completos. Así es que no te puede faltar un terreno, una casa, una cuenta bancaria, un automóvil, etcétera, etcétera. Siempre se centran en lo material. No está hablando de esto Epáfras. No está hablando de eso. Al decir completos en todo lo que Dios quiere, se refiere a que estemos en la voluntad de Dios. Se refiere a que estemos completos en Cristo Jesús. Se refiere a que no nos falte nada de lo espiritual, como por ejemplo la fe. La fe no puede faltar en nosotros. La santidad, la obediencia, la verdad, la llenura del Espíritu Santo, el amor, la humildad, la mansedumbre, la bondad, la paciencia, etcétera, etcétera. Todo esto no solo se debe de encontrar en nosotros, sino que debe de abundar para que estemos completos en Cristo Jesús, para que alcancemos la plenitud. Y eso solamente se alcanza ¿en quién? En Jesucristo. En Él estamos completos. En Él estamos completos como lo estaba Epáfras, quien fue un cristiano de oración, fue un hombre espiritual, fue una persona llena del Espíritu Santo, fue un verdadero siervo de Dios. En Epáfras encontramos un excelente ejemplo de amor, un excelente ejemplo de servicio a Dios, un excelente ejemplo de servicio hacia los demás. Este ejemplo es digno de seguir. Epáfras es un ejemplo de fidelidad hacia Jesucristo. Y repito, este ejemplo
es digno de seguir. Así es que, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ser como Epafras. Exactamente, y necesitamos seguir su ejemplo, es decir, necesitamos orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a ser verdaderos siervos de Dios, tanto a pastores como a creyentes. Nuestro deber como siervos de Dios es servirle a ustedes. Ustedes son testigos que cuando necesitan algo de mí, pues yo he correspondido, ¿no? Si no me avisan, pues tampoco soy adivino, ¿no? Pero ustedes saben que pues estoy en la mejor disposición. Y no solamente dentro de la iglesia, ¿no? También ustedes deben de hacer lo mismo. No solamente le corresponde al pastor, sino a todos. Entonces debemos de orar también para ser personas espirituales, para que seamos personas de oración. Necesitamos tener como hábito la oración, ¿no? Y de hecho lo tenemos. Yo no estoy diciendo que no estemos haciendo esto. Bueno, yo no sé si ustedes en casa lo hacen, pero al menos aquí en la iglesia, en el tiempo de oración, oramos. Comenzamos orando por nuestros hermanos, por los pastores, por todos los que conforman la Iglesia Cristiana Berea, y no solamente por ellos, sino por todos aquellos que predican la sana doctrina, que no conocemos, pero sabemos que no somos los únicos. Oramos también por todos aquellos que, pues, están haciéndolo de una manera incorrecta, que están predicando herejías. Oramos para que se arrepientan, para que se corrijan, pidan perdón a Dios y pues aprovechen la oportunidad que Dios les está dando. Amén. De corregirse. Y oramos por nosotros también, por las peticiones de nuestros hermanos que nos envían por medio de Messenger, o ¿cómo se llama este asunto? Por el Face, ¿no? O por el WhatsApp, que nos mandan peticiones. Oramos por ellos también y lo hacemos de corazón. Amén. Nos preocupamos por ellos también. Entonces, por eso debemos de orar, para ser cristianos de oración. Debemos orar también para que juntos busquemos la firmeza en Cristo Jesús, para que juntos alcancemos la perfección, para que juntos estemos completos en Cristo Jesús. Por eso es que debemos de orar, ¿de acuerdo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, queridos hermanos. Mediten en esta palabra durante la semana y no se olviden ponerla por obra. ¿De acuerdo? Amén. Dos de ustedes que oren por esta palabra, que oren por lo que pedimos, para que Dios nos ayude a estar firmes en la fe, para que juntos alcancemos la perfección y para que juntos estemos completos, alcancemos la plenitud en Cristo Jesús. Adelante, dos de ustedes, por favor. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por esta palabra que el pastor Javier nos acaba de dar. En este momento, Señor, te pedimos que toques nuestra mente y nuestro corazón para poner en obra este mensaje de tu palabra, Señor, y seamos como Epafras, que seamos siervos al servicio del Señor Jesucristo y de nuestros hermanos, Señor. De hermanos en tu nombre, Señor. Te damos las gracias por permitirnos escuchar este mensaje. Te pedimos que toques nuestro corazón para ponerlo en obra y oremos, sigamos orando por los hermanos que se han alejado de ti, Señor. En este momento te damos también las gracias por permitirnos escuchar este mensaje para que nosotros no nos alejemos de ti y podamos servirte con el corazón. Te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. ¿Alguien más? Señor Jesús, en estos momentos quiero darte gracias, Padre, por la palabra que nos acabas de dar, Señor. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes para llevarla a cabo como tú nos pides, para que seamos como el hermano Pafras, Padre bendito, que era un siervo entregado al Señor, que ahorita pues hay pocos como él, Señor Jesucristo. Te ruego y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros para llevar a cabo todo lo que tú nos pides en tu palabra, Padre bendito. Aquí sea toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. Amén.